Vamos en este día a entrar en la tercera parte y estas son, vamos a ver, señales de integridad. Vamos a mirar aquí algo que se llama un enfoque preciso, un enfoque preciso. Las personas que tienen integridad también se define, se les identifican con personas las cuales están enfocadas en algo específico en sus vidas. Mantienen un enfoque en la manera en la que piensan, cómo viven y lo que dicen, tan directamente y tan proporcionado que verdaderamente, realmente forman parte de todo lo que nosotros hacemos y nos comportamos. Amados, algo que yo quiero que ustedes miren esto, que en donde nosotros enfoquemos nuestra atención, donde usted ponga toda su atención, escuche bien, porque esto es un principio que nos ayuda a nosotros a desarrollarnos no solamente espiritualmente, sino también como seres humanos. Por lo tanto, donde tú pongas tu enfoque, donde tú pongas tu atención, así va a ser la información que tú vas a recibir. Donde tú te concentras en algo, eso que te estás concentrando va a traer a tu vida información, va a llenar a tu vida información a tal grado que eso en lo que te concentraste va a tomar toda tu mente, va a arropar todo tu entendimiento y por consiguiente, al arropar todo en tu entendimiento, van a marcar las acciones y van a marcar las respuestas que tú vas a tener frente a toda una diversidad de circunstancias que tú vas a experimentar en la vida. Muchas personas se preguntan, ¿por qué meto la pata tanto? Sencillamente, amado, porque no hemos desarrollado en nuestra vida una manera de confrontar las circunstancias a tal grado que verdaderamente cuando yo responda de una forma adecuada. Por lo tanto, en este día, cuando hablamos de integridad, si tú pones tu enfoque en todo lo que es sano, en todo lo que es bueno, comienzas a formar tu carácter y a revisar tus convicciones en base a todo ello, todo eso va a tomar tu mente. Dice la misma palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La abundancia del corazón habla la boca. La palabra corazón que utilizamos en la palabra, siempre que se utiliza la palabra corazón, casi siempre que se utiliza, no se refiere al órgano que usted tiene aquí anatómico y que pompea la sangre, sino se refiere a la mente. A la mente. Quiere decir que de todo lo que tú pongas aquí, eso es lo que va a salir por acá. ¿Me entendió? Por lo tanto, cuando nosotros nos enfocamos en algo que es bueno, lo bueno va a salir, amado, de manera especial. Así que esto es interesante que nosotros mantengamos esto en mente, porque esto va a moldear, amado, muchas cosas en nuestra vida y nos van a enseñar muchas cosas que son importantes para nosotros. Bien, ahora, el entorno, y yo voy a estar utilizando hoy precisamente a Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, y lo quiero utilizar porque es una oportunidad que tenemos de poder escuchar a Pablo dándole las instrucciones a Timoteo sobre cómo él debía conducirse, él y conducir la iglesia en medio de una sociedad, en un entorno el cual era completamente antagónico a los principios de la iglesia cristiana. Repito, Pablo se toma un tiempo para enseñarle a su hijo espiritual, el pastor de la iglesia de Éfeso, cómo es que tú te vas a conducir y cómo es que la iglesia se tiene que conducir. ¿Por qué razón, amado? Es por lo siguiente, porque durante ese proceso de aprendizaje que nosotros llevamos en la vida, no solamente es todo lo que yo conozca suficiente, sino que yo lo ponga en la práctica. Y te voy a decir algo que es importante. La integridad se aprende cuando nosotros observando y emulando a otros. Del mismo modo, los demás nos observan, de lo mismo modo que los demás nos observan a nosotros, y nuestro ejemplo pueden fomentar la integridad en sus vidas. Por lo tanto, amado, la integridad se recibe y se lleva a cabo y la asimilamos mirando a otras personas. Mirando a otras personas, tomando el ejemplo de otras personas. Ahorita yo lo voy a mencionar casi al final, pero se lo voy a decir. La integridad no es un asunto genético. Por eso es que usted tiene a veces papás muy serios, muy íntegros, y los hijos le salen de otra manera.
O a veces usted tiene muchachos que son íntegros y todas esas cosas y los papás andan por otro lado. La integridad no es un asunto genético, no es un asunto que se hereda. Yo no le puedo dejar en herencia a mis hijos la integridad. La integridad es un asunto que se moldea, se da. Mis hijos van a aprender a ser íntegros porque lo van a ver en mí y lo van a ver en la familia y en sus padres. Dice amén. Amado, esto es así. Dice en Filipenses capítulo 3, porque dice que lo estoy diciendo que se aprende observando y emulando, o sea, pero dice la palabra en esta porción en 1 Corintios 11:1 de la Nueva Versión Internacional: imítenme así como yo imito a Cristo. ¿Lo ve claro ahí? Pablo no era un hombre egocéntrico ni arrogante, no. Pablo era un hombre que había aprendido algo y le dice el consejo que le da a las iglesias es: si ustedes quieren un modelo, imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Les decía la semana pasada que vivimos en una sociedad la cual está controlada y manipulada por las redes sociales, que está controlada y manipulada por California, el Hollywood, ¿no? Donde se levantan un montón de actores, actrices, también controlados por los deportes, donde se levantan unos tremendos jugadores en todos los deportes, amados. ¿Y qué sucede? Esto bombardea constantemente en las redes sociales, en el internet, se está bombardeando. Nuestros hijos están siendo impactados y ese es el modelo que ellos están recibiendo. Yo le voy a decir a los papás hoy día, tenemos un reto enorme. Tenemos un reto y tenemos una competencia terrible. Es el mundo contra nosotros. Son estas cosas contra nuestros hijos. Lo único que sus hijos van a tener es que si nosotros le damos a ellos un buen ejemplo, ellos lo van a imitar. Amén. Eso yo estoy seguro. El próximo versículo: hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que hemos dado. Wow. Esto es Filipenses. El apóstol Pablo, fíjese lo que le dice: hermanos, sigan todos mi ejemplo. Sigan mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. En otras palabras, amados, el evangelio no se trata de enseñar religión, se trata de modelar un estilo de vida diferente. Wow. Repito, el evangelio no se mide porque enseñemos religión. El evangelio es modelar los principios de vida de la palabra. 15 personas, ya estoy contento. El resto al rato despierta. Al ratito despertamos. Entonces, Pablo llamó a Timoteo con esto a vivir en obediencia, amado. A vivir en obediencia. Y para vivir en obediencia, escucha bien, porque esto es bien importante. Para que nosotros los cristianos podamos ser íntegros, tenemos que vivir en obediencia. Y para vivir en obediencia, yo no tengo nada que hacer con lo que el mundo me está hablando. ¿Me entendió? Si quiero ser íntegro, tengo que vivir en obediencia. Y cuando vivo en obediencia es porque estoy en desacuerdo completo con las cosas que me está dictando el mundo. Y la palabra fue clara: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Me entendió? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sencillamente, mi amado, todo lo que la palabra nos está a nosotros llevando es a entender que, o lo que Pablo está diciendo, es motivando a su hijo espiritual Timoteo, pastor de la iglesia, y le dice, porque lo dejó, yo no sé, pero a mí si yo hubiese sido Timoteo y Pablo se daba el paquete de que yo soy el papá espiritual de él, yo le hubiese dicho, cuando me puso de pastor en Éfeso, yo le hubiese dicho: de verdad que tú me odias, pero no me amas. Porque lo dejó en una de las iglesias, amados, de más reto para un pastor. La ciudad de Efesios, amados, que los que han ido conmigo
a los viajes de nosotros, de la iglesia, han ido con nosotros, han visitado la ciudad de Efeso. Una ciudad increíble, metropolitana. Amado, eso era algo espectacular, esa ciudad. Las ruinas nos los muestran, pero era una ciudad sumamente secularizada, envuelta en un contexto cultural greco-romano, donde la cultura estaba cuestionando los principios de la iglesia. Y le dice, si tú quieres tener integridad y vivir en obediencia, tienes que estar en desacuerdo con este mundo, que esta cultura que te rodea. Así que por eso Pablo habla de esta manera. Lo primero que le voy a mencionar es lo siguiente: la oración asegura nuestro enfoque. La oración asegura nuestro enfoque. Y esto suena algo cheesy, pero esto es real. Vamos a ver rapidito la palabra del Señor, que tenemos unos versículos que tenemos aquí. Y dice la palabra: así que recomiendo, dice el apóstol Pablo, a Timoteo, recomiendo ante todo, o sea, por arriba de todo, recomiendo esto, que se hagan plegarias, oraciones y súplicas y acciones de gracia por todos. O sea, te estoy dando un consejo, estás en medio de un sitio difícil, una cultura muy dura, una secularizada, muchas cosas están pasando, pero lo primero que tú vas a hacer es, para quebrar todo esto, es que tienes que orar. Amado, el mundo va de mal en peor, pero nosotros los cristianos, con decir, ay, qué mal va el mundo, ojalá que acepten a Cristo. Bueno, qué bueno, claro que sí, pero lo primero que la iglesia está llamado a hacer en los Estados Unidos es a doblar rodillas de esa gente que está en el mundo. Es a doblar rodillas por los líderes que están allá arriba, políticos. Es a doblar rodillas por todo eso. Tenemos que interceder, y eso fue lo que Pablo le dijo, por los reyes y por todas las autoridades. Dice, ¿por qué razón? Para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida digna. En otras palabras, Timoteo se quejaba, la cosa está mal aquí, esto está malo. Mira, ora por todo ello, por la gente. ¿Sabe por qué? Porque cuando todo esto se calme, nosotros vamos a vivir en paz. ¡Aleluya! La iglesia quiere, nosotros, amados, que en medio de todo este tumulto y toda esta situación, queremos vivir en integridad. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Orar por este mundo, para que nosotros tengamos esto. Dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¡Aleluya! Un solo Dios entre el Dios y los hombres, y es Jesucristo, aquel que vino a este planeta. Mi alma te alaba. Tu Hijo, que vino aquí a dar su vida por nosotros, quien dio su vida como rescate por todo. Ese testimonio Dios le ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los no judíos para enseñarle la verdadera fe. Mi alma te alaba. En otras palabras, si yo te estoy diciendo esto, mi hijito Timo, es porque Dios me mandó a predicarle a los que no son judíos. Mi alma te alaba. Entonces, amado, lo que enfrentó el apóstol Pablo, predicarle a los que no eran judíos. En otras palabras, eso significa predicarle a los que no conocían a Dios. Es lo que nosotros estamos. Nosotros estamos en el mundo en este mismo momento. Así que, por esa razón es que él le habla de esta manera. Amados, Pablo quería que Timoteo y la iglesia de Éfesos levantara esa oración por los líderes, de manera que los líderes pudieran gobernar bien y nos asegurara a nosotros, nos proveyera a nosotros los cristianos de un ambiente de libertad, para que nosotros podemos continuar proclamando la agenda del reino. Si por algo yo tengo que orar y tenemos que orar por los que están, es para que no se metan con nosotros. ¿No me escucharon? Tenemos que orar por los que van allá arriba para que no se metan con nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos una misión en este planeta. La integridad nos enseña a nosotros que lo que yo sé, la gente lo tiene que aprender. Y por lo tanto, yo tengo que seguir para la agenda del rey. Y mientras el gobierno se meta con nosotros, nosotros seguimos llevando hacia adelante la agenda del rey de los cielos. Mi alma te alaba. Amado, orar es un acto poderoso de fe, amado, que nos une a la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, repito, nos une a la voluntad de Dios. Hace un rato hablaba de las situaciones que estamos viviendo en nuestro estado,
Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué? Y esto, lo otro, está bien, somos curiosos, somos seres humanos. Pero yo te voy a decir una cosa, cuando tú oras, eso es un acto de fe que es tan poderoso que te va a unir a la voluntad de Dios. No es solamente que tú conozcas la voluntad de Dios, es que tú te unas a la voluntad de Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Porque mucha gente quiere, oh Señor, revélame tu voluntad, revélame tu voluntad. Y Dios es tan bueno que te revela la voluntad. Cuando te la revela, ¿hecho qué? ¿Hecho qué? Estaba jugando, no es para tanto. No. El asunto está claro. La fe, la oración es un acto de fe que me une a mí a la voluntad de Dios. Y cuando yo me uno a la voluntad de Dios, esto que trae a mi vida produce paz. ¿Y sabes qué? Y abre los corazones al mensaje del evangelio y muestra el amor inmenso y constante de Dios. Cuando nosotros oramos, mi amado, somos llenos del Señor. Y cuando estamos allá afuera, la gente va a ver en nosotros la compasión de Cristo. Mi alma te alaba, Jehová. La compasión del Señor. Esto es lo más, por eso es que él hablaba de esto. El segundo punto que quiero dejarles a ustedes es que cuando no solamente imitamos, sino que emulamos, o sea, imitamos, vivimos por la integridad manifestada en nosotros, nuestro enfoque va directamente dirigido hacia esa integridad. ¿Ok? Cuando estamos nosotros llevando a cabo todas estas cosas. ¿Por qué digo esto? Bueno, en segunda de Timoteo, Pablo continúa hablándole a su hijo Timoteo y ahora le da el siguiente consejo. Mira mi hijo. Porque, ¿saben? El muchacho era de acá, de Nuevo Laredo. Mira, mi hijo, tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas. Mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mi sufrimiento. Eso es una carta de presentación extraordinaria para salir corriendo. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra? Y de las persecuciones que soporté. Y de todas ellas me libró el Señor. No en balde, él le estaba diciendo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Cristo pasó, fue ultrajado, maltratado, crucificado, muerto, resucitó. Él pasó por muchas cosas. Por eso es que él dice, imítenme a mí porque yo imité a Cristo. Si yo no hubiese imitado a Cristo, yo no hubiese pasado, no hubiese sobrevivido en todo lo que pasé. Si él no hubiese imitado a Cristo, él no hubiese podido soportar todas las cosas que pasó. Por cuanto imitamos a Cristo, estamos preparados para soportar todo lo que venga. Si Cristo lo hizo, yo también lo hago. Entonces, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Repito, esto no es un jardín de rosas. Asimismo serán perseguidos. En otras palabras, abra los ojos, pare el oído, porque tenemos que ser gente íntegra. Para vivir íntegramente, no importa lo que sea. Mientras que esos malvados farsantes irán de mal en peor, engañados y siendo engañados, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Mire ese versículo 14. Es que esto es interesante, esto es extraordinario, amado. Usted y yo tenemos que ser imitadores de Cristo, punto. Y ser imitadores de aquellas personas las cuales tengan algo que enseñarnos a nosotros. Y tus hijos, cuando tú les muestres integridad, serán imitadores de ti, como tú lo eres de Cristo, mi alma. Alguien me dijo, hermano, ¿usted ha enseñado a sus hijos a enfrentar las circunstancias duras de la vida? Le dije, después que ellos hagan las cosas como yo las hago, así van a ser. Después que ellos imiten lo que yo hago, así van a ser. Porque van a saber a dónde ir. Entonces, tú permaneces firme en lo que has, ¿qué? En lo que has
Esto no es teoría, esto es aprendizaje. Y de lo cual estás, yo aprendo algo y me convenzo de ello, pues sabe de quiénes lo aprendiste. Porque del que lo aprendí, vi cómo lo aplicó. Y si le funcionó a él, me tiene que funcionar a mí. Sé imitadores de Cristo. Mi alma te alaba, ¿no? Sigue el versículo, ¿no? Sigue los versículos por ahí. Dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salud mediante la fe en Cristo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En otras palabras, Pablo le dijo, mira, lo que yo he aprendido, lo aprendí de otros y aprendí lo que significa el verdadero significado del compromiso. Eso lo aprendió. ¿De quién? De los apóstoles aprendió lo que significa. Y dice, y te lo estoy pasando a ti, mi hijo. Así que Pablo utilizó su propio ejemplo de persecución. Por eso es que dice, yo había sufrido mucho. Amado, una cosa te voy a decir. La persecución es un desafío externo. Y yo quiero decirte que aunque a nosotros no se nos persigue como se le persigue a cristianos en otros lugares, porque en otros lugares no persiguen, lo que persiguen es la religión que practicas. Eso es lo que persiguen en muchos lugares, la religión que practicas. En los Estados Unidos nos están persiguiendo al Dios al que yo le sirvo. La persecución que mucha gente vive es la persecución a una religión, pero aquí se persiguen nuestras convicciones. No una religión, se persiguen nuestras convicciones. ¿Entendió? Mientras que el sufrimiento es la lucha interna que acompaña al desafío. Wow, dale ese aplauso grande al Señor. La persecución siempre es externo. De afuera te persiguen acá adentro. Pero cuando tú sufres en medio de la persecución, esa lucha es interna. Y esa es la lucha que acompaña a ese desafío. Mi alma te alaba, Jehová. Gracias te damos, Señor. Y es ahí donde el Señor opera en una manera extraordinaria. Amado, yo quiero que tú sepas algo. Y es que los verdaderos siervos de Dios se centran en los demás y no en sí mismo. ¿Oíste bien lo que te dije? Los verdaderos siervos de Dios se centran en los demás y no en sí mismo. Así que el trabajo de nuestra integridad es poder nosotros tratar con todos los demás. Para tú vivir, amado, una vida en santidad, eso no significa que te tienes que hacer holy o que no vas a cometer errores, no. Para vivir una vida en santidad, lo que se necesita es perseverancia. Tú quieres vivir en santidad, tienes que ser perseverante porque vas a ser perseguido por vivir en santidad. Vivir en santidad es cuando tú comienzas a rechazar las injerencias seculares para que tus convicciones espirituales permanezcan firmes en tu vida. Así que vivir una vida en santidad se necesita perseverancia. Y esa perseverancia tú no la puedes basar en ninguna otra cosa que no sea en la fe. No hay fuerza humana que nos pueda ayudar a ser perseverantes. Somos perseverantes no por fuerza humana, somos perseverantes porque tenemos fe. Somos perseverantes porque tenemos fe. Por lo tanto, esa fe y la confianza en que Dios nos va a librar a nosotros de cualquier cosa. Mi alma te alaba, Jehová, de cualquier cosa. Dice el Salmo 34, 19, y lo voy a hacer en la nueva traducción viviente, me gustó mucho. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. ¿Ah? El justo que dice, ¿el justo qué? ¿Cómo lo dice Reina Valera? No, el justo dice
que el justo de todas las angustias el Señor librará al justo. Ese es el mismo salmo. Pero esta nueva versión internacional, la nueva traducción viviente dice, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades. ¿Tú sabes por qué? Porque las dificultades que enfrentan los íntegros es el cuestionamiento de los ignorantes. ¿Aló? ¿Me entendiste? Las dificultades que enfrentamos como íntegros son los cuestionamientos de los ignorantes. Ay, pero ¿y tú no eres cristiano y te están dando como a pandereta de pentecostal? Ese es un refrán que se usa mucho. Me están dando como a pandereta pentecostal. ¿No? Nos dan duro. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. No dice en algunas ocasiones, en cada ocasión el Señor va a sacar la cara por ti. Mi alma te alaba, Jehová. La persona íntegra, Dios la defiende pero en cada momento. Luego, el Señor habló en los versículos 14 al 17 y dijo que la palabra esto y la doctrina de la inspiración de la palabra, amados, es interesante porque la doctrina de la inspiración a la palabra es un proceso que se sigue mediante el cual el Señor supervisó directamente la composición de las Escrituras. A través del Espíritu Santo, el Señor directamente estaba supervisado a todos los profetas y todos los escritores de la palabra, palabra por palabra, para que escribieran exactamente lo que Él quería decir. Mi alma te alaba, amén. Y esa inspiración divina asegura que la autoridad de Dios siempre sea verdad y va a alcanzar a todo. Toda escritura, amados, dice, toda escritura es útil. ¿Para qué? Para enseñar, que significa instruirte en las verdades que necesitas saber. ¿Qué es enseñar? Instruirte en las verdades que necesitas saber. Reprender es reprender por tus malas acciones. La palabra me reprende cuando yo actúo mal. Escúcheme bien, porque esto es tremendo. Nosotros utilizamos la palabra. No es que yo uso la palabra y yo te tengo que reprender, porque la palabra dice que reprende. Te reprendo, Satanás, que se te quite todo ese mal carácter que tiene, que es del diablo. A veces nos da ganas de decirle eso a alguien, ¿verdad que sí? Nos da ganas, pero nosotros nos callamos la boca. Cuando hablamos de la palabra, la palabra no es para que yo reprenda a nadie, la palabra me reprende a mí primero. Es corregir, y cuando corrige me muestra lo que es correcto. La palabra no se concentra en lo que haces negativo, se concentra en mostrarte lo que es correcto. Por eso es que la palabra redime, no condena. ¿Me entendió? No condena. Y instruirte en justicia. ¿Qué es instruirte en justicia? Guiarte para vivir la vida como Dios la dispuso. Instruirte en justicia no es que vivas por aquellas cosas que hagas para que te veas bien. No, es para que vivas de la manera que Dios te ha mandado a ti, a que tú puedas vivir. La integridad no se hereda. La integridad no es genética. La integridad es un rasgo aprendido que debe observarse antes de ejercerse. Observarse antes de ejercerse. Y por último, la integridad se basa en nuestra disposición a ser moldeados a la semejanza de Cristo, lo que nos exige seguir su ejemplo. Normalmente lo hacemos siguiendo el ejemplo de quienes han aprendido de Cristo a través de otros. Mi alma te alaba, Jehová, ¿no? Esto es lo que Dios nos ha dejado. Ese aplauso grande al Señor. Esto es lo que nos ha dado el Señor a nosotros, amados. Vivir por integridad. Vamos a ser imitadores de Cristo. Y seamos imitadores de aquellos que verdaderamente usted ha visto que son gente íntegra. Imítelo, no tenga miedo. Cuando usted ve que una persona es íntegra, imítela. Por eso es que a veces hemos escuchado mucho que hay pastores que yo les he escuchado predicarlo y a mí cuando oigo eso no me gusta para nada. Hermano, a mí no me miren, miren al Señor. Pues yo soy hombre, a mí no me miren.
No, eso no es correcto. Mírenme a mí. Mírenme a mí. Porque nosotros, eso de no me miren a mí porque soy hombre, eso es como dándose excusas por si se me chispotea, usted ya sabe. ¿Ah? No. Nosotros realmente es, como dijo el apóstol Pablo, sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo. Como yo soy de Cristo. Y eso es integridad. Y eso es vivir completamente y correctamente.